Amigas y amigos del canal, aquí estamos en la emblemática Plaza España, cerquita de la Gran Vía. Y a ver, abramos el melón de los títulos. Dani Alves se posicionó, habló de que Messi podría ser un regalo para el final de su carrera en la vuelta al Barça. Primer título. Después hablaremos de Haaland, hablaremos de Jordi Alba, hablaremos de este culebrón interminable de Dembélé. Altas, bajas, nombres que están ahí circulando en carpeta para que sean fichados por el Barça, salidas del Barça, mucho tema para hablar en clave del Barça. Y ustedes saben que no puedo con mi genio, recurro al icónico Johan Cruyff, que se lo extraña tanto. Johan decía: si no saben por qué ganamos, ¿cómo van a saber por qué perdemos? ¿Saben por qué lo digo? Por Busquets. Perdónalos, Johan, perdónalos. No saben lo que hacen ni lo que dicen. Perdónalos. Que comienza el show. Ahí estamos, en el canal, con todos ustedes que están siempre ahí prendidos y a la expectativa, esperando que cuente cosas sobre el Barça. A ver, ¿qué dice Dani Alves en una entrevista que le hicieron en Cataluña Radio? A ver, dijo, sería un regalo para la carrera de Leo Messi que vuelva a su casa, al club de sus amores, al club de su vida. Y obviamente que Dani lo recibiría con los brazos abiertos, son como hermanos. También Dani confesó que habla seguido con Leo. Yo les dije así en confianza, ustedes saben que somos pocos y no nos ven mucho. Pero bueno, yo les dije que Leo habla con Xavi Hernández seguido, que Leo a futuro no vería con malos ojos volver al Barça y cerrar su carrera en el club de su vida. A ver, empiezan a salir ya otra vez los haters o bueno, yo respeto todas las opiniones, pero que el Messi ya es pasado. Los ingratos. Yo lo único que les digo es lo siguiente: no les estoy diciendo que Messi va a volver al Barça mañana. Les estoy diciendo que sería un acto de justicia poética y ética que Leo vuelva al Barça y se despida del club de su afición. Todos lo quieren. Lo quiere Dani Alves, lo quiere Xavi Hernández, al que todos defendemos. Hay que ver si lo quiere la Junta de Laporta, porque la relación no terminó bien. Pero bueno, es lo que contó Dani, y a mí no me parece que haya que hacer de esto una cuestión de Estado, decir no, porque Messi ya es pasado, porque Messi acá, Messi por allá. Chicos, vamos de nuevo. Los ídolos tienen que despedirse bien del club. Abran los melones de los títulos. A ver, ¿por qué dije si no saben por qué ganamos, cómo van a saber por qué perdemos? Más allá de la campaña que hay en contra de Sergio Busquets, porque hay una campaña que está orquestada por la gente que ya les adelanté, que se los anticipé, esos hashtags, esas cuentas random, que incluso tienen muchos seguidores, pero bueno, la mayoría, vamos, que somos pocos y nos conocemos mucho en esta fauna. Entonces, a ver, los jugadores estilo Barça como Busquets pueden tener mejores y peores momentos, pero son jugadores que hay que respetarlos porque son leyendas y que no se discuten. O sea, que tenga que jugar menos minutos, ya se lo dije, sí, es probable que necesite algún relevo natural, que el propio Busquets lo eduque en el juego de posición, también, es probable. O sea, pero acá yo veo mala fe. Veo una campaña que insisto, que es injusta, por momentos tiene tintes surrealistas. Yo no compro, perdón. Después que Busquets tenga ofertas, a Busquets ya les dije varias veces que lo representa Orovic, que tenga ofertas de algún que otro club, del fútbol inglés, del fútbol italiano, es otra historia. Paro la pelota un segundo. Chicos, vengan hacia el canal, están todos invitados, ya lo saben. Suscríbanse, denle like a los vídeos, activen las notificaciones y sobre todo, los invito a que se vayan incorporando como miembros del canal, porque tenemos sorpresas y nos vamos a empezar a interactuar con ustedes, que son los fieles del canal. Gracias a ustedes el canal crece exponencialmente. Vuelvo. Entonces, y cierro lo de Busquets. Basta. Se le nota mucho las costuras, hay mucho resentimiento. Perdieron las elecciones, chicos.
la perdieron. Que Laporta comete errores, obvio, como todos los que gestionan. Que Laporta tiene aciertos también. Ustedes les cuentan solamente las perdidas y además hacen campaña desde resentimiento, y tocando íconos del club e ídolos del club como el capitán Sergio Busquets. Punto final. Cambio de frente. A ver, Jordi Alba tiene ofertas. Por eso el Barça, ayer lo hablaba con Adrián Sánchez, está buscando lateral izquierdo, también. Porque quizás Jordi piense que ha llegado el momento de dar un paso al costado o de buscar otros rumbos en su carrera. Vamos a ver. Todavía no es definitivo, pero vamos a ver. Entonces aparece el nombre de Nicolás Tagliafico, del Ajax, aparece el nombre de Gallá, insisto, vinculado al Alemán y al Valencia. Están buscando variantes. También se filtró el nombre de Teo Hernández. Yo no lo tengo como futurible, pero está ahí dando vueltas y la gente se ilusiona porque en algún momento Teo tuvo un buen nivel, sobre todo en el Milán. Vamos a ver qué pasa. Después, les decía, Memphis Depay. Hoy Memphis es baja, aparentemente, por lo que me contaban esta mañana, para el partido contra el Athletic Club, por la Copa del Rey. Mi sensación con Memphis sigue siendo que él sabe que tiene las horas contadas en el club, que no tiene la confianza del entrenador, y que no tampoco tiene la confianza del club. Que una cosa es lo que los protagonistas digan y otra cosa es lo que suceda. A mí me da la sensación de que Memphis está esperando junio, porque Memphis vino por Koeman, y Koeman hace rato que se fue. Tardaron mucho en destituirlo, por suerte lo destituyeron, pero bueno, vino por Koeman. Y hasta ahora, salvo estadísticas que lo avalen, no ha demostrado ser un jugador clase A para el Barça. Más allá de... O sea, acepta las discrepancias, yo no tengo ningún problema, pero a mí me da esa sensación. Después... Algo cortito, ya se los expliqué varias veces. Ter Stegen y Frenkie de Jong estaban en la lista de salida del club para el próximo mercado de verano, por cuestiones de rendimiento, que no son los mismos que en algún momento fueron, y de hacer caja por el club. Cuando llegó Xavi, frenó ambas salidas. Yo creo que de aquí a final de temporada el rendimiento de Ter Stegen y de Frenkie de Jong va a ser determinante para ver qué pasa con su futuro. Quizá abrir ese melón también. Y después se evaluará. Bueno, ya les dije, de Dembélé, ayer salió Moussa Sissoko a hacer un paripé de los que nos tiene acostumbrados. Aparecieron esas cuentas, insisto, random, que son Dembélivers y Dembelovers, súper fanáticos. A cruzar a periodistas o comunicadores que tenemos una postura crítica, pero bueno, ya sabemos por dónde vienen los tiros también. Son los mismos que rajaron de Messi y son los mismos que defendieron a Griezmann, a Coutinho, a Dembélé, a Umtiti, a todos los fichajes de la otra directiva. Pero bueno, nos conocemos todos por acá. Insisto, para mí es un tema súper cerrado. O el club lo negocia, o lo manda a la grada o se lo saca de encima, porque esto no va para más, y es una falta de respeto total. Además juegan al bueno y al malo en la película, ¿no? Dembélé le dice a Xavi que él está descontento y el otro va y dice, no, ¡pum! La bomba, tira la bomba contra el Barça, contra la directiva, raja de todo el mundo. Una vergüenza, la verdad que sobra, pero de aquí a la China. Así que bueno, chicos, En síntesis, hoy el Barça juega contra el Athletic Club por la Copa del Rey. Como les dije, el equipo tiene una nueva chance de competir y de ganar, de volver a dar buenas sensaciones, a la espera de lo que pasa en el partido. Les dejo el abrazo de gol de cada partido y les voy diciendo también que hay un jugador, porque uno siempre se guarda cosas, pero hay un jugador que está... a ver, ya se los dije, en carpeta, en consideración, que es Anthony. No desvíen ese foco. Y después hablé poco de Haaland, porque muchos empiezan, no, Haaland que se va al Madrid porque firmó el contrato, o firmar el contrato con Adidas, y Adidas en Madrid, y qué sé yo, y que esto. Bueno, ok, a ver, paremos la pelota y cierro. Ahora sí cierro. A mí me parece que Haaland definirá su futuro, porque estos jugadores que son mega cracks definen dónde quieren jugar. Yo sigo diciendo que el Barça corre con una leve ventaja. Después todo puede pasar, esto es fútbol. Pero no se olviden que si Mbappé, todavía no robó Mbappé,
con el PSG, cuando todos decían que todavía no renovó. Si Mbappé viene en junio, al Real Madrid, yo creo, casi que se lo afirmaría, que Haaland va a venir al Barça. No van a coincidir los dos en el mismo mercado, es imposible, chicos, pero bueno, en fin. Les mando ahora sí el abrazo de gol de cada partido. Ustedes saben que se los quiere mucho, que estamos acá todo el tiempo informando, contándole cosas del Barça y acá, por ahora desde Madrid. Después nunca se sabe, uno se va moviendo por todas partes. Se los quiere mucho, gran abrazo.